son muchos los vídeos que he realizado, muchos, hablando de que España es un país profético. España es un país, una nación con mucha historia interesante. Historia tan interesante, tan compleja, que los historiadores no quieren creer que eso sucedió en España. Y sucedió. Hay vestigios, más que de sobra, para demostrar que en España hubo acontecimientos espectaculares que no habría pasado en ningún otro punto del planeta. Por ejemplo, en España, el año 711, pues ocurrió un hecho. Había en España un lugar, y está todavía claro, que era, digamos, prohibido entrar. Una cueva. Una cueva situada en una parte del Toledo antiguo, muy complejo. Toledo, capital, centro de España, está invadido de túneles. Y está expresamente creado así, subterráneo, túneles muy complejos que pueden marchar por debajo de tierra a muchos kilómetros de Toledo, pasando todo Toledo hacia otra dirección, otro pueblo, porque España está, digamos, muy repartida en todas las culturas que pasó por España, que pasaron todos los pueblos antiguos, precisamente por España. Pasaron romanos, pasaron godos, pasaron judíos, pasaron árabes, pasaron más de la gente que usted se puede imaginar. ¿Pero por qué por España siempre? Y esos dejaron vestigios, ¿no? Monumentos antiguos, castillos, puentes, ciudades pequeñas. Todavía está en España, queda en España, todavía. Un resto, digamos, descendientes de una colonia de judíos que dejó Salomón en España, en Toledo, que es muy popular. Hay en Toledo una zona que es de la judería, con muchos grabados, monumentos antiguos, y existen y viven descendientes de aquella colonia de judíos que dejó Salomón, y son descendientes y muy populares en Toledo, la judería de Toledo. ¿Y por qué? ¿A qué vino a hacer Salomón? Una cueva. Si Toledo está invadido de cuevas, uno se pierde, da miedo entrar en los túneles de Toledo. Hay gente que ha entrado y no ha vuelto a salir, porque es tan complejo y tantos kilómetros bajo tierra, pero no son túneles como los túneles de, digamos, de la vía de un tren, túneles subterráneos para entrar en un tren, no, son muy complejos, expresamente creados para que la persona no indicada que entre allí ya no salga. Porque, por ejemplo, un túnel normal, un ejemplo, por ejemplo, un túnel debajo de un puente, en un tráfico normal, o para pasar un tren, o sea, siempre, generalmente, casi siempre va en línea recta. O sea, va atravesando, digamos, subterráneo de una montaña y va en línea recta. Pero sería muy ilógico que un túnel, para pasar, digamos, una montaña, hiciera una vía recta, cambiara de dirección, luego abajo, subiera otra vez para arriba, volviera. Sería un caos, no podría ser. Pero túneles dentro de ellos lo hacen. Y está hecho expresamente para que la persona que quiera curiosear entre por esos túneles y ya no salga. Hay gente que no ha salido, se ha olvidado la historia, pero hay gente que está con linternas pensando curiosear, a ver qué hay, ¿no? A ver si encuentran algo antiguo, pues, y no han vuelto a salir. A veces con radio, pero no los encuentra, porque, digamos, una radio portátil ya debajo de tierra ya no funciona. Te pierdes. Y digo esto de señal de advertencia, porque Salomón vino a hacer algo fuera de lo natural. Ya saben que Salomón tenía una super sabiduría dada por Dios en premio por haber hecho Salomón en Israel, Jerusalén, el templo de Salomón. ¿Y para qué hizo ese templo? Era de los judíos. Salomón, hijo del rey David, un popular rey, el más popular, digo yo, que mató heroicamente a un gigante filisteo llamado Goliat, porque se burlaba de Dios. Decía Salomón cada mañana: ¿dónde está vuestro Dios, Jehová Dios? Que venga acá, mandad un hombre a mí, matar, que me mate. Si me mata a mí, cualquiera que mande, nosotros, todos los filisteos, seremos vuestros esclavos.
pero si el que me mandáis yo le mato, vosotros, nuestros esclavos. Un acuerdo, andar un hombre. Y no mandaba a nadie, porque todos veían un tío de más de 2 metros, gigantesco, con unas corazas, y todo el mundo asustado, no nadie. Y un joven llamado David, que cuidaba las ovejas, era joven 16, 17 añitos, ¿no? Oyó aquello, estaba en el campo, claro, cuidando ovejas de su padre, todos eran campesinos, ¿no? Tenía ovejas, caballos, cabras, era un comercio así, de campesinos, o fruta, o uvas, lo que sea. Y el de David escuchó aquello de sus hermanos, tenía varios hermanos. ¿Qué pasa por ahí? Que está la gente muy agitada. Dice, por ahí un gigante que está ofendiendo a Dios, ¿no? ¿Y eso? Sí, está diciendo que somos cobardes, que tal, que si somos valientes, que mandemos un hombre que luche contra él y si le mata, que ellos sean nuestros esclavos. O si él mata al que mandemos, nosotros, los esclavos. Pero nadie se atreve, eso es muy peligroso, pues ese tío, ¿quién se atreve? Y David, al oír aquello, dijo a sus hermanos, bueno, esto no lo permito yo, dijo. Voy a luchar con ese hombre. ¿Cómo ofende a Dios, nuestro Dios, que nos ha dado tanta vida, tantas batallas ganadas, tanto éxito en medio de esta gente, esta tierra buena? Y ahora viene insultando a Dios y nadie se atreve. Yo lucho y no quería a los hermanos. Digo, no, que te va a matar, pero tú no sabes lo que es eso. Tú no has sido un guerrero nunca, pero tú sabes con qué te va a enfrentar un tío. Y ese tío nada más un soplito te mata. No, yo lo ato aunque me mate. Pero yo no dejo que nadie insulte a nuestro Dios, Jehová Dios, el Dios de Israel. Y entonces, pues, persistió y ya, bueno, fue allí Saúl, que era el rey entonces, y yo lucho. Y se ríen todos. Veía un chico joven, rubio, pequeño. ¿No? Pero ¿dónde vas, hombre? Pero no estás loco, hombre. ¿Quién te va? Tú sabes cómo, mira, que es un tío gigante. Le tenían que tener la espada y o 2 siervos a los Goliat, porque era gigantesco todo. Pero dijo yo, aunque me mate, yo lucho. Yo no dejo que ese filisteo siga ofendiendo a nuestro Dios y nadie haga nada. Bueno, Saúl, todo lo que tú quieras. Pero ya sabes que te va a matar. Porque tú, ¿cómo vas a luchar? Tú has luchado una vez. Y más con ese tipo. Pero lo que quieras, si te persistes, allá tú. Le pusieron una coraza y decía David, no, a mí no me pongáis esto. Pero dijo, pero por lo menos porque si te da alguna espada, por lo menos que no te hiera todo. No, aunque me dé. Yo esto no puedo soportar la empresa mucho. Sin nada, pero sin nada. Sí, solamente con esto. Y enseñó una onda, ¿no? Una onda que los pastorcillos, creo que todavía muchos sitios de España lo llevan, una onda que es el arma que llevan los pastores en muchos sitios, creo que es típico. Que cogen una onda, una tira de cuero, perón de cuero, y cogen una piedra, la tiran, la doblan la tira, ponen una piedrecita abajo, cogen una parte de la tira, la otra suelta, tira una piedra, ¡bom! Y le da, eso es para las ovejas, cuando una oveja se despía porque busca otro alimento o agua, algo, entonces el pastorcillo que la ve no la silba, sino que coge la piedra ¡pum! Y la piedra intuye, la ovejita que se ha perdido, que la tiene una piedra y mira al rebaño, se da cuenta que se ha despistado y vuelve. Y entonces cuando apareció David, pues Raúl se echó a reír, ¿pero dónde vas? Yo soy una oveja, yo soy un burro que me viene a mí con una onda, te voy a matar esta mañana. Y David se decía, sí, pues yo te voy a matar a ti. Entonces, pero tú me vas a matar y venga, empecemos ya. Y David le dijo esa frase al cese Goliat, tú vienes a mí con espada y con escudo y yo vengo a ti con el nombre de Jehová. Con eso es suficiente, te mataré. Y el muchacho valiente y el rey se reía, a mí me va, venga, ven para acá, pum, y estaba, claro, el Goliat ese veía un chico jovencito y pensaba, este chico está tonto, para le pego de un espadazo fuera de cabeza. Y no, se equivocó, claro, ya conoce la historia, que David cogió 5 piedrecitas pequeñitas, redonditas, ¿no? Bueno, y se enfrentaron los dos a cierta distancia y ya envalentonado, venga, ven aquí, ven ahora. Y David, ¡pum! Una piedra pone en toda la frente, el Goliat abajo, y cogió David, ¡pum! Le cortó la cabeza y se cogió su espada, se la llevó, y todos los filisteos al ver aquello, y se asustaron mucho, pero ¿qué es esto? Un milagro, y salieron con miedo, todos los filisteos huyeron de allí, y entonces fue un estímulo para los judíos, los israelitas, de que vieran que en una batalla sin haber pegado golpes la habían ganado.
y se envalentonaron todos los israelitas detrás de los filisteos y eliminaron a un montón de ellos y ganaron una batalla. Esto es interesante. Salomón fue el constructor de la cueva de Hércules. Como es una cueva que tiene un propósito, pues Salomón no hizo una cueva vulgar. En Toledo está cueva de kilómetros. Una sale 28 kilómetros, otra sale a una finca muy lejos de Toledo, dirección Madrid. O sea, debajo tierra recorre como laberíntico todo, y nadie se atreve a entrar. Nadie se atreve. Y curiosamente, algo curioso, que algunos túneles, no todos, algunos túneles van de un monasterio de curas a otro monasterio de monjas y viceversa, ¿no? Curioso, ¿no? Curioso. Vamos, todos los monasterios tienen túneles. El Vaticano tiene muchos túneles. Y dentro de los túneles guardan lingotes de oro, joyas, guardan billetes. ¿No? Los túneles típicos. Es típico. No hay monasterio, sea en España, en el mundo, que no tenga túneles secretos. O sea, ocultismo, espiritismo, o sea, nigromancia, todo el oscurantismo del clero ese que se tapa la cara y ora con salmos y no, y diabólica. Pero vuelta a Toledo. Toledo va a cumplir una misión que fue creada por Dios hace miles de años. Dios escogió pues digo, para que se centre en la historia de Salomón. Gente que conoce, sí, Salomón, sabio y tal, pero nada más. Pero no saben el fundamento. Salomón en realidad, ¿quién era? Era hijo de David, un rey David. Tuvo varios hijos con Batseba, con otras mujeres. Tuvo varias mujeres. Era un tío ya, se hizo un hombre, un tío ya bien parecido y tal, y valiente, pues ya popular. Y entonces, pues Dios comisionó, digamos, a Salomón para hacer el templo, que lo quería hacer David, el templo de Salomón. Él lo quería hacer. Yo quería hacer un templo, porque decía David a Dios, no es lícito. Entonces, la adoración de los israelitas se basaba en el arca de la alianza. El arca de la alianza, bueno, es largo de contar, algunos no te conocen muy bien, la hizo, bueno, no la hizo, la mandó a hacer Moisés en el monte Sinaí, donde habló con Dios. Tuvo muchos días hablando con Dios. Y entonces Dios le dijo que hiciera un arca, que sería, dicho en términos muy modernos, un receptor transmisor. Dios hablaba por medio del arca con el sumo sacerdote de los israelitas, y este transmitía a los levitas, y los levitas transmitían al pueblo los deseos de Dios, nuevos mandamientos o para una batalla, ¿verdad? Entonces, la llevaban el arca siempre los levitas, dos por delante, dos por detrás, cuatro con varales. No había que tocar el arca, no había que mirarla, sino llevaban una lona azul que la cubría toda la calle. El arca era de oro, y dentro del arca había y hay una jarita con maná del que comieron 40 años los israelitas en el desierto. En el arca está unas tablas de la ley de Moisés, que hizo dos veces las tablas. Una vez las rompió por el cabreo que vio Moisés, que después estuvo 40 días hablando con Dios en Monte Sinaí, y Dios hizo unas tablas, milagrosamente, dos tablas de piedra redondas, las leyes, que no eran simples. Debes amar a tu semejante como a ti mismo, debes amar a Dios sobre todas las cosas, debes amar a tu enemigo, no debes, digamos, la mujer de tu prójimo, cosas así. Leyes concretas para que el pueblo de Israel fuera limpio, moral y físicamente, claro. Y entonces, dentro del arca, una jarrita con maná que no se ha corrompido, maná de los que comieron 40 años, que están como pastitas de miel, muy bien. Luego también están las segundas tablas, las primeras no, porque las rompió Moisés de cabreo, cuando vio que en esos días que hablaba con Dios, los israelitas ya querían volver a Egipto de esclavos, hace falta ser idiotas, y empezaron a hacer una fiesta, y adoraban ya, ellos tan idiotas, los israelitas en aquel tiempo, es alucinante, que Salomón, que hablaba con Dios, viendo que iba a hablar con Dios, que los había liberado de Egipto, Dios por medio de Moisés, que es impresionante, haciendo que cayeran 10 plagas en Egipto y toda aquella potencia se consumiera en ruina, en miseria, en miedo. Los soltaron a los israelitas, los regalaron oro para que fueran contentos, no volvieran más. Y había estado casi 400 años de esclavo en Egipto, o sea, y salieron 2 millones. Bueno, entró José, ya saben, los primeros, entró luego sus padres, sus hermanos, y luego se multiplicaron 400 años, mucho tiempo, y ya pues se hicieron millones. Y los egipcios los tenían de esclavos, era para trabajar, no para hacer pirámides. No hay ningún texto, en ningún sitio, en ninguna parte del mundo que diga quién hizo las pirámides. Porque pirámides hay en Egipto, hay en Etiopía, hay en Sudamérica, en Centroamérica, hay en la Luna, hay en Marte. Pirámides. No dice nada de las pirámides. El cuento ese de que las pirámides tumba de Faraón, mentira, como todo lo que han contado, mentira. Bueno, vuelta al arca, pues el arca de la alianza la llevaban y las dejaban por la noche
en una tienda de campaña grande, y dentro no podía entrar nadie. Y había un sumo sacerdote que era descendiente del hermano de Moisés, Aarón, pues que era el único que podía entrar allí y hablar con Dios. Dios le transmitía órdenes al sumo sacerdote. Mira, di al pueblo de Israel, por ejemplo, una batalla que vaya mañana a la batalla y que vayan los cantantes, los cantores de los levitas cantando la batalla y los niños delante y tal, cantando todo, y que no tengan miedo, que estaré yo allí. Y que pongan los levitas el arca delante del frente del pueblo, solo, no la mire nadie, no la toque nadie, sino que la pongan allí y empiecen a cantar salmos que había escrito David y otros profetas. Y era, transmitía órdenes, y entonces el arca, digamos, la voz de Dios por medio del arca, digamos, en dicho vulgar, como un receptor transmisor, como una radio, o una oye Aarón, dile al pueblo tal, 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 tal. Algo más, nada, nada. Bueno, entonces ha dicho Jehová que hagáis esto mañana, que la batalla saquéis el arca delante de los levitas, la dejen quieta, y luego el pueblo detrás, y empecéis a cantar los salmos. Entonces Dios hará milagrosamente una destrucción de los enemigos. Y eso lo hacían siempre y ganaban todas las batallas, porque Dios estaba allí. Entonces, en un momento determinado, pues David estaba pesadumbrado, porque decía, se daba complejo. Y yo, pastorcillo, Dios me ha librado de aquel gigante, me ha hecho rey. Y yo en un palacio con esclavos, con mujeres, a un palacio inmenso, ¿no? Y con riquezas y todo. Y popular, el rey de David. Y el arca de la alianza, donde habla Dios, es como si Dios estuviera ahí dentro, con la gente, en una tienda de campaña, y el frío, el invierno, la lluvia, y yo aquí en un castillo. No, no, no. No. Y le habló a Dios, Señor, Jehová Dios, ¿qué puedo hacer? Yo que me da vergüenza, yo no, ¿cómo voy a vivir yo en un palacio? Y tú, tu persona allí en un arca, en la lluvia, el frío, el invierno, el viento, déjame hacer un templo. Y Dios le respondió, sí, es muy buena idea el templo para meter el arca, pero no tú. Señor, no, no, eres valiente, demasiado valiente, pero tú eres un hombre de guerra, un hombre que incitas, que sí, que das estímulo a los jóvenes cuando hay una batalla contra los enemigos de Israel, y tú eres un guía bueno, se confían en ti, cuando te ven a ti las batallas son victoriosas porque tú confías en mí, oras en la victoria y te la doy. Pero tu hijo es más o menos, Salomón le gustaban mucho las mujeres, tenía 1000 mujeres, tenía no sé cuántas miles de concubinas, o sea, era muy pegado a las mujeres, y no con una, también más de 1000 tenía. Y entonces, bueno, pues que lo haga Salomón, el templo, tú no, que lo haga Salomón. Entonces, para que se entretenga un poco, haciendo un templo que duró casi 7 años, que era todo piedras muy bien labradas, perfectamente pulidas, chapado el centro, el oro, unas vigas de madera olorosa, ¿no? Del Líbano, todo una joya. Allí era fantástico entrar en el templo, ver luego figuras en oro muy bien sobre temas bíblicos. ¿No? Bien, Salomón construyó el templo. Y luego Dios le dijo en un sueño a Salomón, esto lo digo como, digamos, prólogo, llegando a la cueva luego. En Salomón, pues ya le hizo muy popular. Y entonces, ¿de dónde sacó Salomón sabiduría? Pues muy sencillo. Había hecho el templo. Y entonces Salomón se esmeró, 7 años casi estuvo, con toda la gente, con todo el oro posible, con todos los materiales más modernos. No se podía hacer ruido dentro, o sea, las piedras que eran para el templo, para los muros, para la pared, se hacían fuera, no dentro. Dentro del Salomón, aunque no estaba terminado, no podía estar picando y dando gritos y rascando, no. Silencio. Y las piedras las medían desde dentro, cuántas piedras aquí de tantos centímetros, y las hacían fuera, lejos, en la cantera mismo. Luego las traían en carro y las colocaban. Y la argamasa era con oro. O sea, el oro fundido, ¿no? Y la argamasa. Y las piedras encajaban a la perfección. Bueno, Salomón construyó el templo en casi 7 años. Duró, y cuando ya le terminó, pues Salomón, Dios no habla directamente con la persona. Por ejemplo, con Moisés habló con un zarza ardiente, ¿no? Yo, con David, con otros, con el arca, con el sumo sacerdote, con el arca. Nadie puede ver a Dios y seguir vivo. Es en la inmensa, imaginaros que él hizo, el que hizo el universo, millones de soles. Mira tú, fijamente al que hizo aquello, su forma. Y no duraría un segundo. Te sumirías como una pavesa. Esa potencia de fuego y de energía no la podía soportar nadie. Por eso cuando hablaba con alguien, Moisés, por ejemplo, no hablaba directamente, os oía la voz, pero veía a Moisés viera algo, una zarza que ardía y no se consumía, y Dios hablaba con él.
oía la voz solamente. Bueno, pues Salomón había construido un templo muy bonito, iban a orar todos los israelitas y toda la gente de todo el mundo venía a Israel. Habían oído Salomón, templo, uy, eso es maravilla, tal. Y entonces Salomón, Dios habló en un sueño de nuevo con Salomón. Ya era rey, ya había hecho el templo, tenía muchas mujeres, ¿no? Era un peligro. Salomón tenía muchas mujeres, pero las mujeres le llevaron al huerto. Vamos, los demonios le engañaron. ¿Por qué? Porque no era por tener 1000 mujeres. En aquellos tiempos no había problema. Salomón tenía 7 o 8. David, perdón, 7 o 8. Y a una la consiguió de extranjero, digamos. Pero Salomón tenía mucho poder, mucho dinero, claro, las mujeres encantadas. Y Salomón tenía la técnica de iba con un ejército, pero eso ya contaré cómo llegaba al fin del mundo, a cualquier país lejano, pero no es otro tema. Entonces Salomón iba con un ejército conquistando, no solamente la zona de Israel, Mesopotamia, más allá. Salomón quería, porque el pueblo de Dios entonces, los israelitas, era el pueblo de Dios para la humanidad, no para un pueblo, una nación con una lenguaje, una raza, no. El pueblo de Dios, que todo el mundo conozca que hay un Dios creador, omnipotente y eterno, que hay un Dios que resucita muertos, que hay un Dios que puede dar la vida eterna a las personas, que hay Dios que ha creado los animales, las estrellas, ha creado los ríos. Y la gente tenía que saberlo porque los demonios habían creado otras religiones satánicas, falsas, que te enseñan barbaridades que, por ejemplo, mira el catolicismo, el Vaticano, con la pasta que se lleva, diciendo que cuando te mueres así o así, tú tienes que quemarte, que Dios manda que tu alma se queme con fuego y atrocidades hasta que no pagas enmiendas o funerales, mucho dinero, ¿no? Entonces Dios se compadece si tú pagas a la iglesia. Entonces a lo mejor en vez de 300 años solo son 200. O sea, algo así, bestial, diabólico. Y esas enseñanzas son demoníacas. Dios no tiene a demonios para torturar gente. Eso lo han inventado el Vaticano. Los demonios, el alma, el infierno. En Jesucristo, por ejemplo, resucitó muertos. No uno, varios. Lázaro estaba 4 días muerto. Y lo resucitó, estaba 4 días y se levantó y habló con él. No dice Lázaro que venía de ningún infierno y quemándose nada. Sí, y por ejemplo los apóstoles por el resultaron muertos. Por ejemplo, Pablo, que había sido fariseo, perseguidor de cristianos, pero luego se hizo cristiano genuino, pues también resucitó a un chico, que Pablo era muy efusivo, predicaba muy bien, iba a los sitios, a las casas, y ponía a hablar del reino, tal, que esto, el paraíso, vendremos aquí, y toda la gente feliz, y no habrá muerte, y a Pablo, ¿y qué va a pasar con la comida? La comida, no preocuparos, Dios hace crecer todo, mira, Jesucristo hace milagros, miles comieron peces y pan, y era efusivo todas las noches, y bueno, y Pablo, y si no nos caemos y no herimos, nada, Jesucristo curaba rápidamente y nosotros haremos lo mismo. En fin, se emocionaba la gente porque era Pablo, que era vamos, un tío no paraba. Y entonces una de las noches dice un chico de una casa que estaba limitado enseguida a Pablo, a ver, cuéntanos, pues, eso del reino, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar en la tierra cuando venga el reino? Bueno, entonces que dice un chico joven, se llamaba Eutico, el chico oía a Pablo, pero era un jovencito, era calor de noche, y estaba en la ventana de la casa, pues le dio un poquito, digamos, un poquito de frío, porque era verano, y mirando hacia abajo, ¡bum! Y cayó al patio, ¡bum! Y claro, las paredes, ¡ay, el niño! Y le bajaron todo corriendo, ¡Tico! Y Pablo, muy tranquilo, dice, no preocuparos, pero mira, ha caído, ha muerto, no, tranquilo, venga, vamos. Y cogió tranquilamente Pablo al muchachito, le cogió la manito, Eutico, venga, despierta. Y el muchacho ya empezó a hablar, ya andar, venga, hala. Y la próxima vez no te despiertes tanto, ¿eh? ¿Entiendes? No, te que estás dormido, venga, hala. Y el apóstol Pedro, por ejemplo, también podían resultar muertos. Que, por ejemplo, una chica que se llamaba Dorcas, que era una cristiana genuina, hablaba a la gente, predicaba igual a apóstol, a cualquier sitio en la calle donde fuera. Y entonces dice que aquella chica, que era muy buena, decía que hacía muchas cosas, era muy cariñosa, hacía cosas para los pobres, prendas de vestir, o un abrigo, un vestido, cosas, y ella encantada de una persona necesitada hacerle un favor, lo que sea. Y se había muerto también, no dice de qué enfermedad, pero ha muerto. Y fueron corriendo a Pedro llorando, ¿qué le pasa? Mira que esta chica tan buena, hombre, que nos ha regalado, mira cuántas cosas nos ha hecho por nosotras. ¿Y qué pasa? Se ha muerto, ¿dónde está? Sí, en su casa, hemos llegado allí, estaba en la cama, muerta, fallecida, no respira. No, vamos, venga.
Y fue tranquilo que pues, Pedro también era muy agresivo, ¿no? Ya sabes que Pedro en un momento determinado a Jesucristo que le querían apresar ya los fariseos aquellos, Pedro era un tío, pero era un pecador, güey, pero era bestial. Y cogió una espada a Pedro, a uno que le quería coger a Jesucristo, ¡venga, tira! Y cogió Pedro a ese, ¡pum! Le pegó un tajo que casi le corta la cabeza, le cortó una oreja. Pues, ¡suelta, maestro, miserable! Y entonces dice que Jesucristo cogió la oreja de que se llamaba Marco, que era un criado del sumo sacerdote, que odiaban a Jesucristo, pues le quitaba el negocio de la falsa religión aquella satánica. Y cogió, le puso la oreja a Jesucristo al chico ese, y ya, milagrosamente se colocó bien. Y le dijo a Pedro, anda Pedro, y le da la gracia, que dice, pero dice, no necesito yo que de la espada, maestro, te quería agarrar, esto no puede decir, pero mira, si yo quisiera, le dijo a Pedro, si yo quisiera, podía mandar 12 legiones de ángeles y acabaría con todos estos en un momento. Pero gracias de todas maneras, pero no hace falta. No emplee la espada. Nosotros vamos no con espada matando gente, como hizo la Inquisición, que quemó a cientos de miles vivos en las plazas públicas. Eso es historia de España también. Miles de millones en las cruzadas, en la Inquisición. ¿Cuántos quemaron vivos? Mujeres, hombres, niños, niñas. Por nada. Los van a pagar. Les digo esto hablando de historia, de qué diferencia hay entre el cristianismo genuino, el amor a la gente, el amor a la palabra de Dios, la esperanza del reino de Dios, el gobierno, no el gobierno humano, el gobierno de Dios, que haría posible paz en la tierra entre los humanos, paz entre los animales, paz entre todos y vida eterna, sin envejecer ni enfermar nunca más. Ese es el reino de Dios. Y es lo que explicaban los apóstoles, porque Jesucristo lo demostró, curaba las enfermedades, toda la enfermedad la curaba en un momento, sin tocar, no cobraba nada. No hacía ceremonias con cruces y cosas raras, ni humos de incienso, ni historias. Y llamaban a la gente, Señor, y le llevaban las masas. Habían oído el Mesías que cura. Y cogían a las mujeres, enfermos, hombres, que llevaban una enfermedad, a la que fuera. Se daban los pies, Señor, cúrala a mi hija, a mi hijo. Nada, tranquilo. Las colocaba, mira, levántate, hija. Ya puedo andar. Ya puedo. Y daban alegría a todo el mundo. Y cuando tenían hambre, las masas iban a ver a Jesús a curarse. Todo el que tenía una enfermedad se curaba rápido. Dice que no tenían que comer. Y Jesucristo, en cierta ocasión, varias ocasiones lo hizo, le dice a los apóstoles, dale de comer. Señor, dale de comer si son miles. Había toda una masa de gente que venía a curarse. ¿Qué vamos a dar de comer? Si para darle de comer necesitan no sé cuántos cientos de denarios. Un denario es lo que ganaba un personal en un año. Eran entonces piezas de oro, una pieza. Y dice, ¿cómo cuántos? 300 denarios más para dar de comer a todos estos miles. No podemos. ¿Cuántos tenéis ahí? Le dice Jesucristo de algo de comer. Sí, hay gente, a ver, ven aquí, un chico joven, como era pescador Pedro, dice, mira, de lo de esta mañana, aquí hay unos pescados, ¿no? 2 o 3 pescados y un par de panes, pero ¿qué vamos a dar con esto? Si no hay ni para nosotros. Venga, repartirlo, Señor. Venga, hizo una oración Jesucristo a los panes, Señor, multiplica esto para que coman esta gente que viene a escuchar tu palabra, venga, repartir. Y empezaron a repartir, miles, había miles de personas. Y le sobró no sé cuántas cenas de pan y cuántas cenas de pescado, o sea, varios sacos. Y Dios mío, milagro. Y en la fonda de Canaán, Jesucristo le habían invitado, o sea, pues era muy popular, Jesucristo, el Mesías, él no iba a cobrar nada, ni iba a que le invitaran nada, pero le invitaban porque cada vez que le invitaban, si había un enfermo, había algún problema, o se había muerto alguien, Jesucristo lo curaba rápidamente, sin cobrar nada. No hacía ceremonias místicas, ni cruces, ni plegarias, ni cosas raras, ¿no? Llegaba allí, curado, venga a casa. Y endemoniados, que habían metido demonios en personas, y los volvían locos, y los dicho, venga, salid fuera, en nombre de Dios, fuera. Y salían los demonios, dando gritos. Los demonios, que van a ser eliminados todos. Bueno, pues el asunto que iba a decir, Jesucristo hizo milagros, resucitó muertos. El hijo de una viuda, Naín, que estaba llorando, el pobre niño, el único hijo que tenía se había muerto. Y Jesucristo un ceremonia, todo el mundo llorando, la pobre mujer. Lo único que tenía, y Jesucristo, con ese corazón tan grande, el Hijo de Dios, vio la mujer llorando y le dijo, cariño, no llores, venga. Pero mira, y le decían, Señor, si es que se ha muerto el pobre, el único hijo que tenía, y ahora se va a quedar sola y el niño muerto. No, venga, para. Y cogió, se acercó al sarcófago, bueno, estaba en una camilla de esas. A ver, hijo, venga, despierta. Y el niño abrió los ojos, venga, y se lo dio a su madre, venga, ya está.
papá, mi hijo vive, un escándalo, vive, milagro. Y otra vez tenía Jesucristo un amigo también que le invitaba mucho a comer, se llamaba Lázaro. Y entonces Lázaro, pues tenía dos hermanas, Marta y María, ¿no? Y entonces le invitaban que iba a Jesucristo a predicar de casa en casa, de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, y en la calle, donde hubiera gente, hablaba a la gente. No tocaba una campanita, no ponía un templo que tenía que construir la gente con todo dinero a la puerta, no al templo, no, en la calle, en una casa, en el río, en el mar, en una barca, en cualquier sitio que había gente. ¿Y qué era la predicación? El mensaje de que vendría el reino de Dios, en que la gente no envejecería, ni enfermaría, ni moriría, ni iría más a guerra, ni enfermedad de nada, y los demonios no existirían ya, porque serían todos eliminados. Ese es el reino de Dios. Es lo que hablaba Jesucristo. Y no hacía falta que fuera un templo y cobrara el dinero, que se era muerto para que no. ¿Dónde dice la Biblia que Jesucristo dijo que después de muerto te tienes que purificar en un infierno donde demonios te quemen por años? Pero qué diabólico es esa enseñanza. ¿Dónde la has visto tú en la Biblia? ¿Dónde dijo eso Jesucristo? ¿O en qué parte de la Biblia es eso? La persona se muere, se muere, y cuando Dios quiera, lo resucita. Aparte que la Biblia dice que todos los que han muerto, todos, y bien, vete tú a saber cuántos miles de millones. Desde Adán y Eva hasta ahora, pues echa un cálculo. Miles de millones. Pero Dios los conoce. Dios los va a resucitar a todos. Entonces una persona puede pensar, bueno, pero ¿y los que han sido malos? También. ¿Y eso cómo puede ser? La Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 28-29, dice lo siguiente. Jesucristo, Evangelio de Juan, un apóstol de Jesucristo muy allegado, que escribía un evangelio, que el evangelio que sí son datos sobre la vida de Jesucristo. Otro evangelista, Mateo, que ya otros datos también de la vida de Jesucristo en otras partes, en otros sitios donde hubiera estado Jesucristo haciendo milagros y tal. Y otro Mateo y otro tal eran sus apóstoles. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 28-29, dice, literalmente, Jesucristo le dijo a los apóstoles, no se maravillen de esto, porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas conmemorativas, o sea, todos los que han muerto, oirán la voz, la de Jesucristo, y saldrán. Los que hicieron cosas buenas a una resurrección de vida, los que practicaron cosas malas a una resurrección de juicio. ¿Qué significa? Que los que han hecho bien en su vida, sean o no sean cristianos, bueno, que han hecho el bien, que no conocían nadie, cuántas gente de indígenas de otros países africanos, asiáticos o de Iberia, que nunca no llegaron el evangelio allí, pero eran buenas personas, porque todos descendemos de Adán y Eva, todos somos de la creación de Dios, o sea, todos somos humanos, dice la Biblia, hechos a la imagen y semejanza de Dios, todos. No somos monos, ni animales, ni chimpancés, ni gorilas, ni cosas raras. No somos evolutivos de casualidades ciegas de millones de años, como dicen esta gente. No somos creaciones de Dios. Dios creó a Adán del polvo del suelo, elementos de la tierra, y ahí va de una cosilla Adán. Y los dijo crecer, multiplicaos y llenar la tierra, y tener sujeción a animales, aves y peces. Esa es la historia bíblica, esa es la verdad. No te enseñan, incluso en la iglesia, como tienes mono, pues mira, cuando te mueras, pues amor, pagando dinero, Dios amor se apiade de ti y hace que vuelvas a vivir. Eso lo hizo Jesucristo. ¿Cobró alguna vez Jesucristo algún dinero por hacer los milagros que hizo? Jamás, jamás, ni un céntimo. Si hubiera hecho Jesucristo, por ejemplo, a cada milagro, y nadie... La Biblia dice que algún día se escribirán todas las cosas que hizo Jesucristo en libros, todos los libros que se escriban no cabrían en todas las bibliotecas del mundo. Porque claro que la Biblia habla de algunos datos sobre el Lázaro, sobre la vida de Naín, sobre los leprosos en tal sitio, pero datos aislados. Pero cuando se escriban todos los que fueron curados y resuciten y digan, sí, a mí me curó, yo tenía tal enfermedad, yo tenía lepra, pues tendrás que escribir su acta para que la gente dé la historia. Y entonces serán tantos libros, tanta gente, que habrá bibliotecas enteras llenas de libros de tal fecha, tal fecha, tal fecha. Jesucristo en tal boda, cuando estuvo en Canaán, cuando estuvo en Jericó, cuando estuvo... Sí, Jesucristo vino aquí para dar esperanza a la gente, no para quemar a la gente, no para robar a la gente, no para injuriar a la gente, no para esclavizar a la gente. Dio su vida para que la gente sepa que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, que tenemos todas las cualidades idénticas y que no es uno más que otro. La humanidad hemos hecho diferencia. El hijo del rey, no sé qué.
y el hijo del peón de albañil. No, uno igual que otro. Lo que pasa es que los humanos hemos hecho las clases. El rey, oh, el rey, el rey, el rey. El hijo del albañil puede ser, y posiblemente muchas veces es, más inteligente, más capaz y más valiente que el hijo del rey, que ya saben lo que pasa en España y en otros sitios. Los reyes, pues de estafa en estafa y de mujeriego a mujeriego y es un escándalo vez tras vez. Sea en Inglaterra, sea en España, donde quiera. Pero a lo mejor el hijo de un peón albañil o el hijo de un barrendero, pues es un chico inteligente que está en la escuela, que es capaz y ya ha hecho el curso, ya se ha hecho abogado, se ha hecho ingeniero. Nosotros hemos hecho las clases a nuestro interés, pero Dios no. Para Dios no existen clases sociales. Es un hombre, todos humanos descendientes de Adán y Eva, y todos tenemos las mismas posibilidades de obtener la vida eterna, que es el premio a los que han perseverado hasta el fin. Y el fin ya llega. Sí, hay muchas cosas que la gente no conoce de Toledo. Y he dicho Toledo porque Toledo está esperando algo grande. Y de Toledo saldrá una luz tan grande que cubrirá toda la tierra. Será una luz de, digamos, información tan específica, con pruebas tan grandes, que el mundo llorará de emoción. Porque Dios no se ha olvidado de la humanidad. De ninguna manera. Dios no está mirando al este y al otro. No, que el Papa, el obispo. ¿Pero qué es eso? Esa gente ha estado engañando a la raza humana desde que nació. Que fue una religión creada por los romanos, por Roma, porque mientras Roma tenía en todos sitios colonias, pues para que los dioses, que diferentes dioses en cada sitio, ellos no creían en nada. El César era su dios. Pues crearon una religión para todo, de los romanos. Y ahí viene del Vaticano, de Roma. Religión católico internacional, que todos metidos en un saco y todos vengan. Y uno a controlar todas. Por eso dice el Vaticano, cada uno que crea lo que quiera. No, en el caso, que pague, ¿no? Y ya está. Y lo demás, bueno, ¿qué más da? Ahora, por cierto, el Vaticano está diciendo, y lo está haciendo, me parece increíble, que están enseñando el Corán a los católicos y obispos y tal, que aprendan el Corán. Y eso, ese es el libro de Dios, ese es el verdad, no la Biblia, eso no. Sí, que parece escandaloso y lo es, pero que hagan eso. ¿Usted se imagina Jesucristo que venga a la tierra? No, mira, yo, uno como una religión como otro cualquiera, pero vosotros, si queréis la verdad, hay un libro en hindú que se llama la Mahabharata, lean lo que eso hay, yo creo que ahí hay dioses de la India, que creo que eso sí. Sería, y es lo que están haciendo, porque ve que su negocio, el Vaticano, se le va. La gente ya empieza a sentirse bastante asqueada de las pedofilias, de los robos, el Vaticano metido con todos los gobernantes, con todos los políticos, con todos los dictadores, bendiciendo todas las guerras del Vaticano, las cruzadas. Una cruzada duró 100 años y murieron millones de personas. Y el Vaticano que hacía, robar todo lo que podía de donde iban en la batalla al Vaticano, amasando fortuna. Y los que quemaban vivo la Inquisición, que fueron miles, cientos de miles o millones, cogían sus prendas, sus casas para el Vaticano, expoliarles todo lo que tenían. Esa es la historia. Y la historia tiene su final dramático. El Vaticano ya sabe que sus días ya están en su fase final. Dice la Biblia que Dios no es injusto, que lo que está sembrando el hombre, eso también va a segar, dice la Biblia. Y que ha sembrado el Vaticano durante siglos. Ya lo saben. Hizo aliaciones con Hitler, ¿verdad? Pero también las hizo con Pinochet, pero también los hizo con Mussolini, pero también las hizo con Franco, pero también las hizo con... O sea, aliación con todos. Y se dice que la religión falsa es como una prostituta. ¿Y qué hacen las prostitutas? Pues se acuestan con todos. Cobra a todos, ¿verdad? O sea, que no se acuestan por nada, por la cara no. O sea, llega alguien, aunque sea un asqueroso, y le tengas... Bueno, ¿cuánto? Bueno, dame 100 pavos. Venga, una hora, venga, vámonos. Se acuesta con todos, cobra todo, pero ninguna prostituta no se casa con ninguno. ¿Por qué? Porque su negocio es una hora. Tanto, fuera. Y entonces se califica a la falsa religión como una prostituta, que estaría con todo el mundo, da igual quien sea, aunque sea el monstruo más grande, pero para cobrar a todos y vivir ellos bien. Y la van a pagar, van a vomitarlo todo. Y ya, y va saliendo ya la historia del Vaticano. La pobre gente, niños, niñas, mujeres, gente que no habían hecho nada,
sencillamente por tener una Biblia en tu casa. Le quemaban vivo. Decía que era una herejía. En la Biblia solamente el clero la tenía que tener. En latín, un idioma muerto. Y quemar por leer la palabra de Dios. Pues ahora Dios se encargará, como dice en el libro de Apocalipsis, en la Biblia, el capítulo de Revelación, capítulo 18, miren el final de Babilonia Grande. Será quemada por completo todos los edificios, con ellos dentro con fuego. Y así va a pagar, que se disuelva, que no parecerá ni una piedra. Estamos en los últimos días de un sistema de cosas que tenemos una larga historia de dramas, guerras mundiales, atrocidades, injusticias, miles de religiones diferentes, abusos de poder, abusos. Todo este sistema colapsa. Y Dios va a traer el reino de Dios que pedimos el Padre Nuestro. ¿Qué pedimos el Padre Nuestro? ¿Qué es esa oración? Muy simple. Pedimos a Dios, nuestro Padre, llamamos Padre, que es nuestro Padre, nuestro Creador. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Tenemos que conocer el nombre de Dios. No se puede decir a Dios porque en la tierra hoy habrá de religión en la India, en Israel, no sé dónde, en Perú, en cualquier parte de la tierra, pues religiones diferentes, nadie sabe cuántas habrá. Y del cristianismo, entre comillas, pues un montón de ellas. Que el protestantismo, que el anarquismo, que el tal, que el judaísmo, que hay un Dios y no hay miles de dioses. El Dios tiene un nombre. ¿Y cómo se dice en la Biblia cuál es el nombre de Dios? Jehová. A Moisés, cuando habló con Dios en el monte Sinaí, cuando Dios por el zarza ardiente, ya conocen el relato, muy bien. Y Moisés le dijo a Dios, vete al faraón. Y le dices a faraón, hablaba con Dios. Moisés no vio a Dios, vio la zarza que se asustaba, que ardía, no se pagaba eso. Porque Dios, nadie, lo dijo Dios, a Moisés nadie puede ver a Dios y seguir vivo. Entonces le dijo, vete a faraón, le dice que suelta a los israelitas, a mi pueblo. Que si no suelta, voy a acabar con todo Egipto con plagas. Y cuando Moisés se despedía hacia Egipto, le dice, Señor, ¿cómo le digo a Faraón? ¿Cuál es tu nombre? Cuando me diga que Dios, dile a Faraón, yo soy Jehová. Yo resultaré ser lo que resultaré ser. Eso significa, yo resultaré ser que yo todo lo que diga lo haré. Que lo que diga lo haré. No fallará en nada. No puede fallar Dios. Nunca ha fallado. No hace ni un error. Y lo que dice plaga, y cubrió a Egipto, ya saben, con plagas que arruinó todo aquel país entero. Animales, personas, el río convirtió en sangre, ranas, peste por todos lados. Y la gente ya, los egipcios, llenos de temor, le dieron a los israelitas, los que eran esclavos entonces, los soltaron libres y les regalaban oro para que se fueran contentos y no volvieran. Y acabó Egipto como acabó. Quedó aquello en ruinas por todo. Sí, el mismo Dios que hoy está diciéndole a la gente, cuidado que el Armagedón está en las puertas. El día del juicio de Jehová, el Dios de Israel, el Dios de la Biblia. No un Dios cualquiera, porque al Vaticano no sé cuántas dioses tendrá. Como ellos tienen negocio con todo el mundo, pues la religión es buena, la que tenga, bueno, qué mala. Sí, pues serán los primeros en caer. Ya lo verás. Babilonia la Grande, la gran ramera, se les denomina así. Y ellos serán los primeros que van a conocer el texto ese que cito ahora, que de Dios uno no se puede burlar, que lo que está sembrando el hombre, eso también va a segar. Y ya ve lo que ha sembrado durante siglos, millones de cadáveres, las cruzadas, millones de muertos, a ramplar con todo lo que podían, torturas de la Inquisición, millones torturados, quemados en la Plaza Cura. ¿Es que Dios no vio eso? ¿Es que Dios lo olvida? ¿Es que Dios lo va a perdonar? ¿Es que da igual lo que hagan? ¿O Dios es justo y va a hacer justicia a ojos de todo el mundo, que todo el mundo vea ese texto literalmente, que de Dios no se puede uno burlar, que lo que está sembrando, y mira lo que ha sembrado, eso va a ser? Y será un hecho histórico único en la historia. Y he dicho Toledo porque de Toledo van a salir muchas cosas, muchas cosas. El arca de la alianza está esperando la cueva de Hércules, que son los romanos que pusieron el nombre, es la cueva de Salomón. Y dice la Biblia que Salomón, en España, que mandaba, que se llamaba Tarsis entonces, que hizo naves voladoras. Era la sabiduría que Dios le dio. Y mandaba de España en naves hacia Israel toneladas de oro de Ofir, se llama oro muy puro. Y con el oro ese de España hizo rico a todo Israel. Lo dice la Biblia, el oro de Ofir de Salomón. Y dice que todos los israelitas eran ricos. Dice que la piedra y eso, que lo que tenía el oro era como piedra para ellos, ¿no? El sótano lleno de monedas,
o de piezas de oro, todo rico, hizo Salomón, de España. Y ahí empezó la cosa. Y cuando se saque digamos, la cueva, que se llamaba cueva de Salomón, solo los romanos pusieron Hércules, a uno de sus supuestos dioses, pero era de Salomón, y la hizo. Y cuando entre en esa cueva y se abre el cronovisor, que hay la mesa de Salomón, comúnmente conocida, nadie sabe con exactitud qué es eso. Y dice ahí escritos antiguos que Salomón había construido con la sabiduría que Dios le dio, que dio súper sabiduría por haber hecho el templo. Dice que había construido una mesa, era súper sabio, era fuera de serie. Una mesa que se denomina hoy cronovisor. ¿Y qué hacía Salomón con esa mesa? Muy sencillo. Ponía, por ejemplo, yo voy a decir un ejemplo a mi forma. Salomón habría pedido otras cosas, sobre las batallas, quién iba a ganar las batallas, cuánto tenía que llevar, cuántos enemigos había, cuántos israelitas y tal, cosas. Y salían imágenes perfectas. Por ejemplo, yo digo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que sepan de qué va la cosa. Entonces yo digo, a ver, por favor, a la mesa. En la mesa es como yo tenía hace poco un disquete, un programa, que yo hablaba, como estoy hablando ahora, y el programa iba escribiendo. Eso lo empleé mucho tiempo. O sea, yo lo que diría en español, ¿no? O en alemán, da igual, iba escribiendo. Buenos días, ¿qué trae usted, estimado señor? Pues mire, y la mesa es lo mismo en cronovisor, digamos, en imágenes. Entonces yo digo, por ejemplo, a ver, por favor, algo típico en España que hemos conocido, ¿no? Por ejemplo, que está todavía sin resolver, porque cuando están los mangantes, los chorizos, la gentuza, los de arriba, no se resuelve nunca. ¿Qué cosas? Pues se va a resolver. Entonces yo diga, por ejemplo, a la mesa, por favor, que decían, hay escritos antiguos que lo dicen, que Salomón tenía una mesa mágica, que era cristalada, que decía cosas podía hablar con el pasado y con el futuro. Y decía cosas del pasado y aparecían cosas del pasado y del futuro. Eso parece increíble, pero existe. Ya hicieron el buen norteamericano, los oídos secretos lo sabe, el experimento de Filadelfia en 1943. Sí, sí, hizo que un sensor, una especie de un sistema, digamos, para hacer una forma de energía que un destructor de la Marina le hizo desaparecer totalmente. Porque lo que querían el gobierno norteamericano en Filadelfia, Norteamérica, es preparar el desembarco a Normandía para liberar a Alemania del Tercer Reich. Entonces llevar allí los destructores de la Marina, con el ejército norteamericano, en colaboración con los ingleses y franceses, para desembarcar en las playas de Normandía, en Francia, y allí pues llegar, y como las playas de Normandía tenía Roma y mucha gente, los militares de los servicios secretos alemanes, sabían que habían oído que se preparaba el desembarco allí, y habían creado búnkeres en las playas con cañones antiaéreos y tal, que dice que habría sido un desembarco mortal, y lo fue. Y entonces el cronovisor era preparado para ver si hacían una emisión, por ejemplo, y hacían desaparecer efectivamente los barcos del radar. En principio era del radar. Y entonces hacían una prueba en el experimento de Filadelfia, en el puerto de Filadelfia, en Norteamérica, un destructor de la Marina, se llamaba el Drille, con la Marina dentro. Bueno, prepararon todos los sensores y venga, han preparado, acción. Y daban orden a la Marina, preparados bien, que vamos a empezar. Y hacía que aparecieran una serie de, digamos, de energía potente, que el barco desapareciera de la vista y los radares no lo captaran. Pero hubo algo más exitoso, porque el destructor de la Marina, el Drille se llamaba, cuando la Marina adentro, fue un éxito y a la vez un fracaso mortal. ¿Por qué? Un éxito porque lo que querían es que los barcos desaparecieran de los radares de los alemanes. Y efectivamente, cuando hicieron el experimento, el barco de los radares desapareció. Había unos sensores, unos pulsores, una vibración, de tal manera que los radares captan cuando algo se acerca a las ondas que emiten ese metal a los radares y te marcan en el radar cuánto viene, de qué distancia está. Pero en este caso, Filadelfia desapareció totalmente del radar y gritaron un éxito, un éxito. Pero ocurrió algo inesperado, que gritaron, que estaban esperando los radares que estaban puestos cerca del puerto. Ya no está, ha desaparecido el barco, y gritaron, qué emoción. Pero se dio una sorpresa, porque esperaron, pero el barco ya no apareció más. Y claro, ellos pensaron, pero bueno, ¿y el barco? El destructor, con la marina dentro, no. Y pues si no está, había desaparecido de los radares, pero literalmente también se había fumado. Pero apareció el barco unos 100 kilómetros más atrás, en otro puerto norteamericano, el puerto de Norfolk.
Y claro, pasó un drama que los marines, a la desintegración de todo, de la materia y la energía desintegrada, pues los marines pues, se desintegraron, parte de ellos se confundió con las piezas del barco. Por ejemplo, si alguien, un piloto, estaba en la cabina dirigiendo el barco con los radares, lo que sea, y se desintegró, pero él se movió por ese impacto de energía tan fuerte. Él estaba mirando y se miró y quería tocar la puerta y se quedó parte de los brazos, parte del cuerpo en la puerta y la parte sentada en la silla se desintegró y se deshizo el cuerpo. Y cuando se volvió a reintegrar el barco y el cuerpo, ya no encajaba. Un cuerpo, medio cuerpo en una parte y el otro cuerpo en otra. Pero en un caso, varios casos. De tal manera que fue un fracaso en parte, pero un éxito. Y consiguieron hacer varios experimentos en otras islas después de aquello, y no ya con personas, con animalitos, con perritos y otras cosas. Y fue un éxito. Y hicieron el desembarco en Normandía 1143, pero fue un fracaso en el sentido de que ese desembarco fue mortal. Cientos, si no miles de jóvenes heroicos soldados norteamericanos fueron acribillados desde los búnkeres, pero consiguieron desembarcar. Los marines, hay películas hechas, el desembarco en Normandía, ¿no? Que se ven los marines, murieron muchos aquí, pero heroicos, murieron héroes. Y muchos desembarcaron, cogieron a los búnkeres, los tirotearon a los que estaban y los nazis, y fueron con coches camiones hacia Berlín, que luego acompañados por el este vinieron los rusos, y entre los dos liberaron Berlín. Y por cierto, no olviden un detalle, que Hitler no murió en el búnker de Berlín, que no encontraron el cadáver de Hitler, que no encontraron el cadáver de Braun, que encontraron sí en el búnker a quien Hitler dejó allí cuando él se fugó hacia Norteamérica, perdón, hacia Sudamérica, hacia Argentina, sí, con 2 mini submarinos desde el puerto de alemán hacia el puerto español. Allí repostaron, porque hubo tratados que Hitler con Franco y tal, repostaron los 2 mini submarinos y fueron al Río de la Plata, y allí desembarcaron Hitler y toda aquella gente, y los submarinos los hundieron, que aparecieron hace unos años los submarinos, los 2 mini submarinos, allí estuvieron. No murió en el búnker de Berlín, no encontraron nunca un cadáver, ni de Braun, ni de Hitler, ni de nadie. Otros nazis, como Goebbels, se suicidó, Heinrich Himmler se suicidó, Goebbels se suicidó con su mujer, que el pobre idiota, el ministro de propaganda, y le había dejado ahí cuando se largó Hitler. Diga, tú ahora te haces cargo, cuando ya todo era una ruina. Estaban los rusos ya en Berlín, los americanos por otra parte, y le dejó al tonto ese, ministro de propaganda, y se suicidó él, suicidó a su mujer y suicidó a las 5 niñas que tenía. Son un derrame. Todo eso es historia, pero lo más importante es que hay una historia más grande que se va a escribir pronto, y empezará en España. Un cambio mundial muy bueno para mucha gente. ¿Por qué? Porque de ese reino que hemos pedido durante tantos, casi 2000 años, ya viene. El reino de Dios. ¿Y qué decimos? A Dios, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y cuando se haga la voluntad de Dios, que será hecha, ni habrá muerte, ni habrá enfermos, ni habrá guerra, ni habrá loco, ni habrá súper rico, ni habrá súper pobre, ni habrá inválido, ni habrá lágrimas, ni habrá dolor, ni habrá injusticia. Habrá un mundo perfecto donde todo el mundo podamos vivir en paz y unos con otros, incluso hablando de nuevo una sola lengua, para siempre. El reino de Dios no es un reino humano, los humanos somos imperfectos, entonces por muy bueno que sea un político, mete la pata, o se hace injusto, o cobra de aquí, de cobra allá, comisiones, no podemos gobernar. La Biblia dice, Eclesiastés, Salomón escribió, que el hombre, o sea el ser humano, ha dominado al hombre, a otro ser humano, para perjuicio suyo. O sea, no estamos hechos para gobernarnos nosotros mismos. Estamos hechos, Adán y Eva, para controlar, ni tan siquiera gobernar, controlar y cuidar de animales, aves y peces. Para eso, no para controlar. En una parte de la Biblia dice que Adán dijo que controles, hagas humanos, que hagas una justicia con ellos. No, no. Todos los humanos estamos hechos a la imagen de Dios. Y ningún humano se debiera de arrodillar ante otro ser humano. Todos somos iguales a los ojos de Dios. Ahora, entre nosotros hemos hecho castas, clases sociales, el rey, la reina, y la pura verdad, verdad clara y cruda, es que hay gente a montones, en cualquier país, en España, en Inglaterra, donde quiera, que son más nobles, más inteligentes, más capaces que cualquier rey. Esto es lo hecho que hay, que lo único que ha ido a saquear, a hacer fortuna, a vivir bien y a amasar fortuna en paraísos fiscales. Hasta ahora no ha habido otra cosa. Luego el hombre ha fracasado como gobierno. Ahora mira lo que está pasando en América, mira lo que está pasando en todos sitios.
fracasamos, no somos capaces, la imperfección, pero Dios sí es capaz. Y Dios cuando coloca un gobierno que será no humano desde los cielos, dictará leyes, todos seremos felices y no moriremos nunca más. Porque la Biblia dice que la muerte desaparecerá. Jesucristo dio su vida, ¿para qué? Para que recuperemos la vida. Porque por Adán y Eva, que habían desobedido a Dios, habíamos heredado la muerte, la imperfección, la vejez. Y ya con el sacrificio de Cristo, perdonado, no moriremos nunca más. Incluso lo he dicho anteriormente, los que han muerto, Dios sabe cuántos son, volverán a vivir. Veremos a nuestros parientes, amigos, tal, que vuelven a la vida. Los jóvenes son fuertes y nunca más moriremos. Eso no es palabrería barata. Que le diga el Vaticano que se le acaba el negocio, eso de la indulgencia y del dinero para el bautismo, para que se bautice ya el niño, que pagar, ¿no? Bautismo de primera, segunda, tercera, ¿cómo le quiere usted? O los comuniones, que cuando haya mayorcito ya se aprenda, se viste y hay una comunión muy bonito, con un rosario y pagando, claro. Y cuando bodas, pues bodas de primera, segunda, tercera. ¿Cómo quiere usted que boda cantada o solamente que venga el cura y el negocio va a pique? Y todo lo que han saqueado durante siglos a la humanidad se devolverá a su legítimo dueño. No sabemos quiénes son los dueños, a los que quemaron vivos, cientos de miles, si no millones, sino esas regiones que arruinaron ellos saqueando todo lo que podían, volverá ese dinero a esas regiones que le hace falta. Y ya el clero tendrá que buscarse otro trabajo, porque ya ese negocio irá con ellos al agujero, a la nada. La historia es cruda, pero cuando se analiza es verdadera. Y Dios no es injusto. Lo que está sembrando el hombre, dice la Biblia, eso también va a ser.